Le había dicho a ella, se me fue. Perdón. Uno y ya con eso cerramos porque ya son 9:10. Presidenta, ya se me va a hacer costumbre. Discúlpame. No, qué gusto saludarle nuevamente, Presidenta. Graciela Bravata, de Ahora Noticias. Y pues bueno, hablando de temas de salud, no podemos dejar, estamos próximos a celebrar el 30 de abril, el Día del Niño, y pues esa labor tan profunda que han venido haciendo a lo largo y ancho del país con respecto a las comidas chatarras en las escuelas. En estos días pasados que fueron pues de vacaciones para los peques, me di la tarea de visitar varios lugares turísticos, sobre todo mi estado. Me lleva a reflexionar y a pedirle a usted de favor qué opina con toda la venta de comida chatarra que se da en los espacios donde los padres llevan a incursionar a sus hijos, estos sean museos o sean todo lo que es atracción para los niños. ¿Hay alguna propuesta para también involucrar que se sumen a la no consumo de comida chatarras en esos lugares? La prohibición, porque ahí sí es prohibición de vender comida chatarra en las escuelas, pues es un asunto de salud pública. Y tiene que ver pues con las niñas y los niños, que es lo más vulnerable, y además obesidad infantil, diabetes infantil, pues ha crecido muchísimo a partir de la alimentación y el sedentarismo. Pero lo mejor es la educación y la información. Entonces, esto nos ayuda también a informar y educar, y depende mucho de los padres y las madres de familia también, pues que fuera de la escuela se alimente bien a la familia, ¿no? Entonces vamos a continuar con las campañas de lo que significa la vida saludable. Gracias, Presidenta. Bueno, pues entonces, si usted me lo permite, que sirva este espacio para, verdad, llamar a la reflexión a los padres para que nos sumemos a esta tarea, porque como usted bien lo dice, efectivamente la diabetes es lo que está acabando con nuestros seres queridos y que, bueno, se reflejan en los jóvenes, a veces en la diabetes juvenil, y lo que tanto hace que precisamente el sector salud no avance es porque son esas enfermedades crónico-degenerativas los que hacen que ningún presupuesto de abasto. La verdad es que soy parte de, lamentablemente, de esto de tener familiares con diabetes, pero es por precisamente la mala alimentación y la falta de hacer ejercicio. Ojalá que esto, aunado a lo que usted opina, pues que todas las familias de México nos sumemos a que nuestros hijos se alimenten bien. Y en otro tema, en cuestiones de salud, me da mucha pena, pero a petición de varias familias que trabajaron arduamente para tener sus recursos y lamentablemente fueron defraudados. En Tabasco se viene dando un tema muy controversial de una persona que trabaja en el sector salud y que desde el año pasado empezó a ofrecer plazas para las personas que no eran de base y les pedía hasta 150,000 pesos. Y así van 20 los que me han localizado, esto ya está en una carpeta en la Fiscalía. Sin embargo, la persona se burla de estas familias que hoy fueron, pues prácticamente están endeudadas, porque para juntar esos 150,000 pues se fueron a préstamos y demás, y después de un año todo eso los tiene agobiados, deprimidos, y de verdad que no encuentran el apoyo, temen por sus vidas. Por eso me omito los nombres tanto de la persona que lo está haciendo, tengo los datos, y pues sí le pediría de favor que si a bien lo tuviera, el gobierno de Tabasco es intachablemente, pues va muy bien. Sin embargo, me permito hacerlo públicamente porque cuando usted lo menciona y cuando usted interviene, las cosas se agilizan y esta persona deje de burlarse de estas familias que hoy están atravesando una crisis económica. Sí, danos los datos y con gusto lo atendemos. Que le regrese su dinero. Pues sí, ella pertenecía a un sindicato y el sindicato ya se manifestó, dijo que no forma parte de ellos. Sin embargo, pues a todos los mexicanos no caigan en esos engaños. Primero es un acto de corrupción o de fraude, si es entre particulares. Y segundo, eso se acabó pues en el gobierno. Entonces no caigan en esto de comprar una plaza, es un engaño.
Y en particular, en este caso que mencionas, pues investigamos con gusto si nos das los datos. Muchas gracias. Bueno, en temas más alegres, como debe de saber, estamos en la preferia en Tabasco y bueno, ya el día 1 inicia. ¿Ha contemplado usted la posibilidad de asistir? Está difícil, la verdad. Bueno, pero sí, dicen que también hay que decir lo bueno, y lo bueno es que afortunadamente a toda la intervención del gobierno federal y estatal, hasta ahora pues Tabasco está estable, va avanzando. Sí, ya ha bajado la inseguridad, los homicidios. Así es, entonces por mi parte agradecerlo como tabasqueña y pues felicidades y muchas gracias. Gracias. Ahora sí la última. Bueno, aquí ya acabamos para que... Buenos días, Presidenta. Ariana Esquivel, de Enlace 13 Televisión, de Saltillo, Coahuila. Primero que nada, felicitarla por el acuerdo logrado con los Estados Unidos para contener y erradicar el gusano barrenador. Esto se lo platico porque en mi estado ganaderos se exporta mucho. Sí, exactamente, ganaderos de Piedras Negras y Acuña están dispuestos a trabajar en coordinación para erradicarlo. Esto también, a pesar de que Coahuila esté impedido a exportar ganado debido al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que aún no ha asignado inspectores al proceso, a pesar de que ya cumplimos con todos los protocolos. ¿Usted cree que dentro de estos acuerdos, estas discusiones, se pueda acelerar este proceso para que Coahuila pueda exportar? Lo está teniendo muy bien el secretario, Julio Verdeguer, entonces, y está en contacto con el gobernador, entonces lo aceleramos. Presidenta, en otro tema, este fin de semana en mi ciudad, un funcionario del Poder Judicial protagonizó un hecho vergonzoso y bastante penoso. Eduardo Fuente Villa Cabello, quien es encargado del Tribunal Administrativo y Civil de Saltillo, acudió a un filtro donde estaba detenido su hijo por conducir alcoholizado. Ahí el funcionario exigió trato preferencial por su cargo y comenzó a insultar a los policías y amenazó con tablearlos. El video del hecho ya se viralizó en redes sociales y saltillenses piden que el funcionario sea sancionado por el Poder Judicial de la Federación. El tipo, identificado como Eduardo Fuentevilla Cabello, ya se disculpó en X. Lo cierto es que este episodio de prepotencia ayuda a justificar la elección del Poder Judicial. ¿Qué opina usted sobre estas actitudes de estos funcionarios? No, pues mal. Qué bueno que ya se disculpó, pero no hay privilegios. Todos somos iguales. Sí, el funcionario aseguró que... Pues que se ven las sanciones, digo, no me corresponde a mí, pero que se investigue y si tiene que ser sancionado, que se sancione, pero es esta idea de que quienes tenemos un puesto podemos tener privilegios, nuestros familiares, no. Los privilegios ya se quedaron en el pasado. Presidenta, en otro tema, en cuestión de salud, hace un par de meses usted asistió a un evento en Durango, donde también estaba el gobernador de Coahuila, y lo invitó a sumarse al programa de discapacitados del bienestar. Esto se lo platico porque la subsecretaría de la delegación en Coahuila asegura que hay más de 8,000 personas que no han podido entrar a este programa porque no se puede ampliar la edad. ¿Cuál sería el llamado para que...? El programa o la pensión para personas con discapacidad, el gobierno federal pone desde el nacimiento hasta los 29 años y los gobiernos estatales tienen que ponerle la otra mitad si quieren que también esta población tenga su apoyo. Entonces por eso le decía yo a Durango y a Coahuila que se incorporaran, que pusieran su recurso para que todas las personas con discapacidad de ambos estados pues puedan tener el apoyo completo. Entonces sigue abierta la invitación. Presidenta, por último, mi estado, como otros en el norte del país, viven una sequía que ha complicado el reabastecimiento de las presas, en específico en Coahuila. Sin embargo, estas presas comienzan a ser insuficientes. En Saltillo, mi municipio, se había considerado un proyecto hace un par de años de la construcción de 500 gaviones en conjunto con la Conagua. Este proyecto se quedó en pausa, solo se crearon 94 pequeñas presas. ¿Cree que con este tema de la sequía se pueda retomar esta iniciativa? Sí, se está trabajando con el gobernador en varios temas, incluido el agua. Una parte importante tiene que ver con la distribución
no solo con la fuente de abastecimiento, sino con las redes que ya son muy antiguas. Entonces se le está apoyando en particular en la laguna, pero no solo. Se está en el sur del estado, sino también en otras áreas. Perfecto, Presidenta. Por último, cifras arrojadas por Pemex en su último informe colocan a mi estado en el top de las entidades con mayor incremento de tomas clandestinas de hidrocarburos. Resaltan Ramos Arizpe, Parras, Piedras Negras, Nava y Torreón como los municipios donde más se comete este delito. Usted había mencionado en estas mañaneras hace un par de meses que las leyes secundarias en materia de energía contemplaban acciones concretas para combatir el robo del combustible. Si nos puede explicar cómo ve esta situación y cómo ayudaría esto a que se evitara el huachicoleo. Esto se lo platico porque Piedras Negras, empresarios de la localidad aseguran que la población está vulnerable ante una posible accidente debido que en el área urbana llegan pipas de gas y en patios de maniobra clandestinos se hace ese trasvase. ¿Cómo cree que esto se pueda poder controlar y que esto no pase? En la nueva ley ya se está trabajando, se busca que haya trazabilidad. ¿Qué quiere decir trazabilidad? Que cualquier autotanque que traiga combustible, cualquiera que este sea, sepamos de dónde vino y a dónde va. Si es de importación, con qué permiso de importación entró, a qué lugar fue almacenado, de ahí a qué estación de servicio va a dejar. Entonces, de esa manera, todas las instituciones del gobierno tienen que tener perfectamente de dónde a dónde está yendo una pipa. Si una pipa tiene combustible robado de algún ducto y es detenido en una carretera, tiene que entregar de dónde vino ese combustible. Si no lo tiene, pues hay algo ilegal. Entonces eso ya está en las leyes y ahora pues se está echando a andar para poder tener toda la plataforma que nos permita conocer y que todas las instituciones estén involucradas. Entonces eso está ayudando mucho ya y va a seguir ayudando. En el caso de riesgo, pues sí hay que atender ahí con Protección Civil. Gracias, Presidenta. Sí. Bueno, a ver, por acá. ¿Perdón? Apenas nos informaron ayer. Nosotros creíamos que era más. Pues apenas el día de hoy me va a informar bien el secretario de Hacienda cómo fue el cálculo. Pero ya le vamos a informar a la gente cómo vamos a utilizar el recurso. Buenos días, soy Kate Linthicum, una periodista con el medio Los Angeles Times. Mi tema hoy es migración. ¿De qué nacionalidades son las personas extranjeras que están siendo deportados a México desde Estados Unidos? ¿Por qué está recibiendo México gente que no es de aquí? ¿Es parte de un acuerdo de las negociaciones de aranceles? ¿Qué estatus migratorio tienen estos migrantes? Es decir, ¿pueden trabajar aquí, tener acceso a derechos en salud, educación? ¿O de aquí los están deportando a sus países? Es un tema que hablamos en su momento cuando entró el presidente Trump. Por razones humanitarias, sin firmar absolutamente nada, nosotros decidimos aceptar personas de otra nacionalidad, particularmente las que vienen por la frontera norte. Y la mayoría, de forma voluntaria, decide regresar a sus países. Ya cada vez llegan menos personas de otras nacionalidades porque el gobierno de los Estados Unidos tiene acuerdo prácticamente con todos los países. Y entonces se envían directamente los aviones a los países en donde las personas tienen nacionalidad, a su nacionalidad. Aquí se les puede ofrecer algunas opciones y si no, de manera voluntaria, si quieren regresar a sus países, se les acompaña, ya sea la mayoría con aviones directamente de los países que vienen o en algún caso se puede utilizar un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Pero ya la mayoría de los que llegan son mexicanos y los números a ver si nos los puede dar al día de hoy, en este momento.
Sí, entonces como mencionó la semana pasada que iba a dar o compartir estos números Normalmente lo compartimos, lo hemos dado varias veces aquí en la mañanera y ahora te doy los números de hasta la fecha de hoy, quienes han sido retornados. Total, desde que entró el gobierno del presidente Trump, 38.757 personas, de las cuales 33.311 son mexicanas y 5.446 son extranjeros. Entonces, de este 5,000, es que ¿por qué está recibiendo México esa gente? Porque unos pueden decir que México está pues ayudando porque si a llegan los a la Estados frontera Unidos norte, pues nosotros no podemos, nosotros somos un gobierno humanitario. Nosotros no podemos decir no te recibimos. Y ahí se les atiende desde antes de que llegara el presidente Trump. Se les atiende y se les pregunta si de manera voluntaria quieren regresar a su país y se hacen la relación a través de migración para que regresen. Entonces, la gente que se quede aquí, ¿qué es su estatus migratorio pues se busca aquí? si es un tema de asilo o algunos otros esquemas. Pero repito, ya la mayoría de los que están llegando a México son mexicanas y mexicanos, porque el gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento de Estado y de CBP, tiene acuerdos para que lleguen directamente a sus países. ¿Y están llegando a dónde? ¿A qué parte de México? La mayoría de los extranjeros llegan por la frontera norte y en el caso de los mexicanos llegan ahora, cuando llegan en avión, principalmente a Villahermosa y a Tapachula. Y ahí hay centros de atención, además de los que llegan por tierra en la frontera norte. Y la última pregunta, hemos visto... Al AIFA también llegan, Okay. al Internacional Felipe Ángeles. ¿Algún caso aquí de una persona deportada aquí con su hijo que es de Estados Unidos, que estamos viendo en otros países como Honduras, como niños? Sí, ha habido pocos casos, pero en aquellos casos donde hay separación de familia, de inmediato Relaciones Exteriores los pone en contacto con la familia para ver de qué manera puede ayudarse a juntar. Ok, y última, te prometo. Entonces, ¿no es parte de la discusión o los mecanismos de comunicación que mencionó usted sobre aranceles, como que México pues no, va a recibir gente de otros países? Hay un término que se llama país seguro, o tercer país, que no, eso tiene que firmarse por los dos países y nosotros nunca firmamos nada, sino sencillamente por razones humanitarias. Nosotros no podemos decir, estás en México, pues, ¿a dónde te llevamos? Pues a un centro de atención, ¿no? Entonces, y si llegan a venir de otros países, la mayoría quiere regresar a su país y se tienen acuerdos con los países. Gracias. ¿Cuántos metros cúbicos están seguramente México a entregar? ¿En qué afluentes van a salir? Sí, si quieren les damos los datos por parte estuvieron Agricultura, Medio Ambiente, obviamente la Conagua y Relaciones Exteriores con el área que lo atiende, que es el SILA, y se hizo un acuerdo de entrega. Repito, es un acuerdo en el que participaron los gobernadores y se cuidó muchísimo que no afectara ni el consumo humano ni una parte del riego agrícola frente al acuerdo del 44, en donde México, pues, de los años anteriores todavía debemos agua. Entonces, por eso digo, lo que se puede y hasta donde se puede, mientras no nos afecte a los mexicanos. Y muchos son acuerdos, digamos, hacia adelante. Por ejemplo, se acordó que no existía formalmente una reunión anual para que se pueda estar valorando a tiempo cuánta agua se va a entregar, cómo, etcétera. Y no sé si la secretaria Buenrostro nos pudiera, por favor, precisar el tema de las empresas, porque parece que hay un poco de duda sobre las cifras. ¿Cuántas son inhabilitadas? ¿Cuántas están en investigación? ¿Cuál es la inhabilitada y cuál es la que tiene denuncias penales, por favor? A ver, son varias cosas. Hay una inhabilitada, y corrijo, que ahorita me equivoqué en el nombre porque son muy parecidas, Biomix. Biomix es la que está inhabilitada.
Y la declaración Es que ya se publicó. Y la declaración salió el viernes en Diario Oficial. Ya lo mandaron ustedes. Sí, ya está publicado. Sí, bueno, ahorita estaba esperando ya para hacer la corrección. Es Biomix Inhabilitada. inhabilitada. Fue el viernes pasado. Tenemos una ya a punto de presentar la declaración, la denuncia penal por falsificación de documentos. Esa es otra. Esa es otra. ¿Cuál No la es? puedo decir ahorita porque Ok. está en proceso de ahorita de deliberativo. Tenemos otras 16, con esas son 16 y 2, 18, perdón. 16 que también tienen un proceso ahí de registro sanitario con COFEPRIS. Esas 16 ya tienen, digamos, una falta bien ubicada y están también ya caminando su proceso muy avanzado porque participaron para vender medicamentos sin contar con el registro de COFEPRIS. Entonces nadie puede vender un medicamento que no tenga registro de COFEPRIS. De ese caso tenemos 16. Y luego hay otras que tienen otro tipo de irregularidades, 59. que son incumplimientos, que son que a lo mejor la empresa no se dedica al sector farmacéutico, sino estaba en otro sector y participó para vender, ganan la licitación, pero en realidad no pueden abastecer porque no forma parte de su objeto social. Bueno, esas en total, la suma de todos da 59, son 59 en total, 16 con registro sanitario, una inhabilitada y una a punto de presentarse ya la denuncia penal a la Fiscalía por falsificación de documentos. Gracias. Y aprovechando, Presidenta, nada más si nos pudiera platicar o comentar, ¿hasta cuándo va a durar este tema de las subastas inversas? Una disculpa para la otra empresa que se parece al nombre, pero una disculpa. Es Biomix. ¿Hasta cuándo va a durar el tema de la subasta inversa y cuándo van a presentar el nuevo procedimiento para la compra de medicamentos? Es por partes. Miren, hay algo que es importante que sepan de la dificultad. ¿Cuántas claves son en total? 4.542. En eso hay medicamentos de distinto tipo, desde los que son genéricos hasta los no genéricos, a los que tienen patente. Hay insumos médicos que tienen que ver con material de curación, hay reactivos. Cada medicamento es una licitación distinta. Imagínense, o sea, son casi 5,000 y se tienen que licitar cada uno por separado. Por eso les digo que necesitamos revisar todos los procedimientos, que lleva su tiempo. Entonces, digamos, todo el proceso lo coordina Eduardo Clark y es Birmex ya quien hace la licitación, la invitación restringida, la asignación o la subasta inversa. Entonces, se va a hacer por partes. Primero aquellos que son más urgentes y luego algunos que a lo mejor no son de tanta urgencia porque todavía hay en inventario. Entonces, se está trabajando en todo eso para que se pueda hacer. La última asignación es el 22 de mayo. Ya serían las últimas que ya no tienen tanta urgencia porque hay inventario. Esas con subasta inversa. Y para las de 20, a partir de Prácticamente todas son ya con subasta inversa. pero dijo que iba a haber un nuevo procedimiento que se estaba analizando. Es el de la subasta inversa. ¿Qué quiere decir subasta inversa? A ver, cuando hay una licitación, hay bases de licitación. La empresa compra las bases de licitación, ahí vienen todas las reglas de cómo deben de suministrar y hacen su propuesta. Esto lleva como mínimo, ¿cuánto es? 3 semanas o algo así, ¿no? Un mes, así está establecido en la ley, es un mes. Una vez que presentan su propuesta, pues hay un comité técnico que revisa y finalmente es la asignación final y se hacen ya los contratos de asignación, ahí sí ya por empresa, dependiendo de qué empresas ganaron qué claves. ¿Qué chiste tiene la subasta inversa? Es más rápida y a veces todavía más ágil y transparente, porque se dice, a ver, estos 10 empresas son las que pueden vender este medicamento. Entonces, en los próximos 3 días, presénteme la empresa, cuál es la calidad de tu medicamento, cuántos puedes entregar
a qué precio y qué tan rápido lo puedes entregar. Ponen su propuesta y se les dice, no, es muy cara, tienen que dar mejores precios. Y entonces entre ellos empiezan a dar mejores precios hasta que se consigue el menor, como en una subasta de una obra de arte, pero al revés, por eso se llama subasta inversa, porque lo que buscamos es el menor precio, no es el mayor precio. Eso se puede hacer vía internet o se puede hacer de manera presencial. Entonces eso agiliza mucho y a veces le permite a la autoridad pues estar presionando al proveedor para que dé todavía un mejor precio cuando se sabe que pueden dar un mejor precio. Y así se consigue más calidad y mejor precio. Eso ya está en la ley de adquisiciones, que antes no estaba. Entonces, por eso ya los mecanismos ahora van a ser de subasta inversa, la mayoría. Bueno, gracias a todas y a todos. Nos vemos mañana. Alguna sorpresa traeremos para las niñas y los niños el día de mañana. Gracias. Buen día. Ya está, a partir del 2 de mayo inicia. Inicia con cerca de 18.500 y en las otras áreas más aisladas va a ser por brigadas. Pues sí. Ni modo, a levantarse temprano. Gracias.